en San Juan, en los Evangelios, en el primer capítulo de San Juan, a partir del verso 43. Hay un personaje que ha estado presente y me ha dado vueltas en la cabeza, y bueno, creo que hay algo que aprenderle. Yo creo que todos los que llegaron a la Biblia, todas las personas, todos los personajes que llegaron a la Biblia de quienes escribió, están ahí por alguna razón. Algo les podemos aprender o algo les podemos no aprender, también están ahí por algo. Ya sea que hicieron algo muy bueno o hicieron algo muy malo. Sin embargo, bueno, hay un personaje ahí, Natanael. Es alguien de quien se habla muy poco, es alguien de quien se dice muy poco. Sin embargo, es mucho lo que le podemos aprender, a pesar de lo poco que se dice, diría yo. Entonces, bueno, San Juan capítulo 1, a partir del verso 43, se los leo. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Sí, nada más quiero ubicarnos un poquito en el contexto. Este es el Señor Jesús, que todavía no es el Jesús de los milagros. Vamos a ubicarnos, no es el Jesús que multiplicó los panes, no es el Jesús que resucitó a Lázaro, no es el Jesús que devolvió la vista a un ciego. Ese Jesús todavía no lo encontramos. Es un Jesús emergente, digámoslo así. Es alguien que recién está iniciando su ministerio. Quien ha dicho que el Señor Jesús vivió 33 años y que durante los primeros 30 él estuvo pues en el anonimato, y que empieza su ministerio, su obra pública a partir de los 30. Bueno, en ese momento, sí, es el Jesús previo a las bodas de Canaán. Cuando se habla de Jesús, de que convierte el agua en vino, está de alguna forma reconocido como el primer milagro de Jesús. Bueno, es previo a ese momento, ¿sí? Y pesa mucho que lo veamos así, porque pudiéramos pensar que es relativamente fácil creer en el Jesús de los milagros, ¿no? El Jesús que sanó mi cáncer, el Señor Jesús que rescató mi matrimonio, el Señor Jesús que trajo sanidad a mi vida. Sin embargo, el Jesús Hijo de Dios, que todavía no le hemos visto hacer algo nosotros, simplemente sabemos que Él es eso pudiéramos llamar que es fe. A veces la fe no es creer cuando ya solucionaste mi dificultad, sino creer sabiendo que puedes solucionar mi dificultad, y que si aún no solucionaras mi dificultad, todo es para bien. Y ahí es donde tiene un peso mayor. Bueno, ahí ese Jesús, quiero que veamos la historia en ese contexto, de un Jesús del quien no hay todavía un referencial de un hacedor de milagros. Bueno, dice el verso 43: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Y bueno, yo quiero hablarle de tres personajes que figuran en la historia. El primero es Felipe. Felipe, que también no es alguien que figure mucho, no es de los discípulos más llamativos como sería Pedro. La semana pasada hablábamos de Pedro. Bueno, no, Felipe no es Pedro, no es Juan, el discípulo amado que se recostaba en Jesús, y definitivamente no es Judas, ¿no? Sin embargo, si Felipe salta, y quisiera yo que lo notáramos, porque Felipe pudo reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, no solamente como alguien bueno que hacía milagros. Les repito, aquí todavía no había milagros. Sin embargo, Felipe dice que va y busca a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Entonces, por un lado está rescatable. Felipe había leído a Moisés. Sí, Felipe había leído los profetas.
Felipe sabía acerca de la promesa redentora y puede reconocer la intervención de Dios y no reconocerlo por los milagros. Repito, no es que Jesús que dice, no, es que mira, lo vi, había un huracán y él se paró delante del huracán y le dijo, calla, enmudece, y el huracán cambió. Ahora creo en él. O sea, ¿cómo no creer en alguien a quien los vientos y los mares le obedecen? No, él solamente por la palabra de Dios. El haber leído a Moisés, diríamos, el conocer y hablar de leer a Moisés, pues es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y algunos dirían, los libros aburridos. Sí, hombre, los libros aburridos porque están las genealogías y está ese tema de la ley y de pronto se vuelve complejo lo de los sacrificios, que sin embargo hay una riqueza ahí, hay que entenderlo. Bueno, y esa lectura fue suficiente para reconocer a Jesús. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. Hemos hallado esa promesa que está ahí por muchos años, por muchos siglos. Lo hemos hallado. Y no solamente cree él, sino que además va y busca a Natanael y le dice, ven, hemos hallado aquel. Felipe puede reconocer al Redentor en la Biblia, como hoy nosotros podemos reconocer las promesas de Dios en la Biblia, no cuando se cumplen, no cuando ya ocurrieron. Jesús le dice a Tomás, ese incrédulo personaje, dice, hey, bienaventurados, dichosos, felices, los que no tuvieron necesidad de ver, los que creyeron sin ver, porque esa es la fe que pesa. Y bueno, en ese sentido Felipe es alguien que tiene ese tipo de fe. Y mira, hemos sellado a aquel, oye, pero todavía no sana a nadie, todavía no le devuelve la vista a nadie, todavía no rescata mi matrimonio, todavía no sana a mis hijos, no importa, Él es quien es, independientemente de lo que hago o deje de hacer en nosotros. Él es quien es, acércate. Y es lo que le dice Felipe. Felipe es ejemplar porque pudo convencer a Natanael. Me gusta porque Felipe le dice en algún momento, ¿sabes qué? Ven y ve. Le dice a Natanael, oye Natanael, mira, hemos encontrado a aquel. Y Natanael tiene sus dudas y sin embargo en las dudas le dice, le da yo creo que un buen argumento. ¿Sabes qué? Ven y ve. Yo no te voy a convencer. Yo lo encontré, aquel de quien habló Moisés. Pero ven y ve. Y a veces ahí es donde nos perdemos, porque queremos convencer a las personas. Oye, mira, acércate a la iglesia, o mira, ven y acércate a Dios, y aquí está la palabra, y lo alargamos, y lo agarramos a bibliazos, y tratamos de... Yo no voy a convertir a nadie. Y eso es lo que uno tiene que traer la paz. Yo no voy a convertir a nadie, yo no voy a meterle a Dios a la fuerza, al corazón de las personas. Felipe dice, ven y ve. Ven y ve lo que está ocurriendo en mi familia. Ven y ve lo que está ocurriendo en mi vida. Mira, yo era esta persona, yo tenía esta práctica, tenía este hábito, tenía esta adicción, tenía esta costumbre, pero mira, ven y ve lo que está ocurriendo. Ven y ve a Jesús, ven y verlo tú. Dios hará la obra transformadora en tu vida. Dios sabrá de qué manera tiene que tratar contigo. Mira, conmigo trató de esta manera y esto funcionó conmigo, pero tal vez contigo tiene que ser de otra manera y otro lenguaje para ti. Ven y ve. Hay sabiduría en esa actitud de Felipe. Ven y ve. No, hombre, ven a mi iglesia, ven a la reunión, ven donde nos congregamos a estudiar la palabra de Dios, ven y ve. Ya tú sabrás si Dios trata contigo y te llega el precio, la dificultad, no sé. Ven y ve. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Me gusta esa expresión ven y ve porque más o menos es lo que pasa con Juan el Bautista cuando el Señor Jesús empieza a manifestar. Juan el Bautista no sabía si Jesús era quien creía él que era o no era, y en esa contradicción, complicación, le dice, Juan el Bautista manda a sus discípulos, porque Juan el Bautista también tenía discípulos, y le dice, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús es más o menos la misma de Felipe, pues ve tú. Los cojos sanan, los cojos caminan, los ciegos recuperan la vista, hay transformación. Y si a los pobres les has predicado el evangelio, ven y ve, observa. O sea, eres alguien que de pronto se te complican las palabras, no, hombre, ven y ve, ven, acércate, busca a Dios, ven y ve, y que la realidad, que Dios se encargue de convencerte en el corazón. Muchas dificultades ocurren cuando yo quiero convencer a las personas, y puedo estar toda la vida batallando con alguien, pero 2 segundos en la presencia de Dios pueden ser suficientes. Dios revelándose a la vida de cada persona. En ese sentido, Felipe es ejemplar porque cree en Jesús, lo reconoce como el Hijo de Dios, aún sin hacer milagros, y que nosotros podemos reconocerle independientemente que no ocurra lo que yo quiero que ocurra.
Porque aquí es donde aplica la confianza. Dios, yo quiero que tú intervengas y quiero que me saques de esta situación. Yo esto es lo que quiero para mi vida. Sin embargo, voy a confiar en ti. Creo no en el Dios de los milagros, creo en el Dios de la palabra, en el Dios que dice que todo ayuda a bien a los que aman a Dios, independientemente de que no haga lo que yo quiero que haga. Que a veces es donde la gente se aleja de Dios, ¿no? Es que yo le pedí a Dios y Dios no me dio. O yo me voy a acercar a Dios cuando el Señor haga esto. Ya lo puse, lo condicionamos. Ese no es Felipe. Felipe, hemos encontrado a aquel, al Redentor, al Salvador. Y se acerca. Y no solo se acerca a él, sino acerca a los demás. Acerca a Natanael. Y bueno, yo podría hablar ahora de Natanael, que es el personaje realmente de quien quiero tocar. Natanael se le habla. Y Natanael salta a la fama o figura en la Biblia con una expresión dura, una expresión un poco brusca. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Nazaret, leí que en Nazaret había una guarnición de los romanos, entonces pues de ahí no puede salir nada bueno, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno. Y bueno, tenía razón, yo no puedo juzgar a Natanael, tengo que entender que en la realidad pudiera ser despectivo, es que de ahí puede salir algo bueno, porque nosotros estamos, ¿no? Oye, fíjate que de esa iglesia podrá salir algo bueno. Tengo mis prejuicios y sé que yo fui formado de esta manera y crecí de esta manera, o la tradición dice esto, pero si nos dijeran, oye, hay una iglesia en esta colonia y ahí hay alguien que está predicando y está, diríamos aquí, ¿no? O sea, no quiero sonar despectivo con alguna colonia, ¿no? Pero del DREN saldrá algo bueno. De allá de atrás de la zona de tolerancia saldrá algo bueno. Porque a veces Dios sale de donde Él quiere, Dios es soberano. Y la respuesta vendrá de donde Él quiera y de quien Él quiera. Y a veces yo busco que Dios intervenga en mi vida y lo voy a buscar en determinado autor, en determinado libro, en determinado personaje, en alguien que tenga muchos seguidores. Sin embargo, Dios decide que se manifiesta en los cielos o se manifiesta a través de un niño. Y es lo que ocurre con Natanael. Natanael primero es un tanto despectivo, dice, de Nazaret podrá venir algo bueno. Ahora también estaba en él la idea de que el Redentor tendría que venir de Belén. Nada más que él no sabía que Jesús había nacido en Belén. Entonces él, su conocimiento de alguna forma lo estaba limitando. Él sabía que el Redentor venía de Belén. Y no viene de Belén. Sí, nada más que tu conocimiento es limitado, no te sabes toda la historia. Hay algo bueno en Natanael. Natanael dice, bueno, voy, ven y ven. Eres un conocedor de las profecías, y es cierto que tú crees que va a venir de Belén, pero aquí no se trata de lo que tú creas, se trata de la realidad. Y bueno, me gusta porque deja de lado sus prejuicios, y es ejemplar, porque nosotros debemos de aprender a dejar de lado nuestros prejuicios. Hay que creer en Dios, independientemente de la iglesia o de la congregación, hay que creer en Dios y creer que Dios está por encima de pronto de la religión organizada. Y confiar en su palabra. Y deja de lado sus prejuicios. Y una vez que deja de lado sus prejuicios, encuentra al Mesías. Si él se hubiera quedado con los prejuicios, si él se hubiera quedado con sus conocimientos, y bueno, yo tengo entendido que aquí se profetizó que tendría que venir de Belén. Si recuerdan, cuando el Señor Jesús nace, que fueron los magos del Oriente, los personajes del Oriente, a buscar a Jesús, llegaron con Herodes y al preguntarle a Herodes dónde está el rey de los judíos, Herodes recurre a los escribas, a los conocedores de la profecía, y dicen, bueno, de Belén. O sea, era parte del conocimiento de los que estudiaban la ley, sabían que de Belén había de venir, y Natanael seguramente era alguien que sabía. Dice, no, espérame, Nazaret no viene. Bueno, hay un conocimiento, qué bueno que tengamos acceso al conocimiento de la palabra de Dios, pero que no nos limitemos, que el conocimiento en un momento dado, la Biblia nos dio, si no le quiero faltar el respeto, pero Dios no es la Biblia. La palabra de Dios está en la Biblia, pero no podemos limitar a Dios, a la Biblia, no amarrar a Dios, y eso es lo que le podía haber pasado a Natanael. Natanael se fue, ven y ven. Y Natanael hace un lado sus prejuicios, y el hacer un lado sus prejuicios le permite encontrar a Jesús. De pronto no me vaya yo a quedar sin encontrarme a Dios por mis prejuicios, que me limite y que me pierda. Y Natanael se acerca, dice que fue y fue con Felipe y pudo encontrar a Jesús. La confianza en Felipe lo lleva a encontrar Jesús. Pudo encontrar salvación porque Jesús es salvación, pudo encontrar enseñanza porque Jesús es enseñanza, pudo encontrar el camino porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y viene una expresión, nadie viene al Padre si no es por mí. Es una expresión que bueno, yo podría decir tres fases. Uno es conocer la palabra de Dios, otro es creer en la palabra de Dios,
Y el tercer paso sería poner en práctica la palabra de Dios. Y bueno, a lo mejor conocemos, nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien, ya la conoces. Ahora ya la crees. Ahora ya estás buscando únicamente al Padre, como dice la Biblia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese. Y ponerlo en práctica y buscar que cada que yo ocupe algo de Dios, recurrir únicamente a Dios, que es lo que me enseña la palabra. Es lo que dice la palabra. Ya la sé, ahora la creo y ahora la pongo en práctica. Y eso fue lo que hace Natanael. Él tenía su concepto de palabra, pero después cree en la palabra y va más allá de la palabra. Es decir, bueno, pues de Nazaret no, pero vamos a ver. Y reconoce, dice que fue y pudo encontrar a Jesús. En el verso 49 respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Muy interesante, porque igual no lo vio resucitar a Lázaro. Yo voy a insistir en esa parte. No lo ve decir, bueno, tú eres el Hijo de Dios, mira, yo me acerqué con el cáncer y sanaste mi cáncer, yo me acerqué con un matrimonio destruido y sanaste el matrimonio destruido. No, espérame, te acercaste y lo viste como Hijo de Dios. Y ahora sí, todo lo demás vendrá. Las cosas se van a solucionar, pero el primer paso es reconocer a Jesús como el Salvador, como el enviado de Dios. Y Natanael lo puede reconocer. Y entonces se encuentra salvación. Jesús le da un título a Natanael interesante. Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita. Ahora vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de la historia. Ellos ya no eran israelitas, ellos eran judíos, porque 400 años atrás, un poquito más, unos 600 años atrás, la nación se había dividido: reino del norte, reino del sur, y únicamente permaneció la tribu de Judá. Después, con el tiempo, las otras 10 tribus se diseminaron, se perdieron, desaparecieron. Los judíos son llevados cautivos a Babilonia, pasan 70 años en cautividad, esto es un poquito de historia, y luego regresan como judíos. Ya no eran israelitas, eran judíos. Entonces esa expresión tiene mucho peso. Jesús le da un nombre al que ya no estaban acostumbrados a escuchar. Nosotros somos judíos. A lo mejor algún tiempo fuimos israelitas. El ser israelitas era ser hijo de la promesa. Esto es, el Señor Jesús constituye una nación en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, Israel. Jacob se le cambia el nombre a Israel. Y Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita. He aquí alguien que es del pueblo escogido. He alguien en quien a través de él puedo bendecir a todas las naciones de la tierra. Es un título importante el que le está dando. He aquí un verdadero israelita. Tú no eres judío, hombre. El ser judío está reducido. Ser judío es la consecuencia de la división de la nación, es la consecuencia de lo que ocurrió, es la consecuencia de la desobediencia. Eres alguien que fuiste llevado a cautivo, regresaste. No, espérame. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué un verdadero israelita? Porque era alguien que conocía la ley, era alguien que conocía la palabra y alguien que pudo esperar la redención. Natanael esperaba al Salvador. Y Natanael pudo ver al Salvador. Repito, no al que resucitó Lázaro, voy a ser muy insistente en este punto, no al que convierte el agua en vino, no al que somete los huracanes, no al que levanta a los paralíticos. Y entonces el reconocer a Dios, el reconocer a Jesús, le da ese título: hay aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y ese concepto de engaño, la definición de engaño es falta de verdad. Alguien al que no le falta verdad. Y es que si nos faltara un poquito de verdad, no tenemos la verdad. No tenemos la verdad absoluta. Si me falta un poquito de verdad, por ser alguien que tiene la verdad completa, no la verdad a medias. Hay aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Otras traducciones dicen íntegro, completo, que no se quedó a medias. Qué triste sería que nos quedáramos a medias. Repito, qué triste sería que dijéramos: bueno, ya conozco la palabra de Dios, ahora solo me falta creer en la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Y puedo decir, que pudiéramos decir, que Dios pudiera decir de nosotros: aquí un verdadero israelita. No por la cuestión de nacionalidad, no nacionalidad, sino el concepto: he aquí alguien completo, alguien que tiene la verdad completa, alguien que no ha sido reducido, que no se quedó reducido. Sí, alguien completo, alguien en quien a través de él puedo bendecir a los demás. Porque ese era el propósito de un israelita. Dios le dijo a Jacob, nos vamos a ir mucho más atrás, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, porque a través de ti voy a bendecir a las naciones de la tierra. Pues sí, bueno, a través de mí, los que me rodean son bendecidos por Dios. La bendición de Dios va a llegar a través de mí. Ahorita veíamos, ¿no? Y si tú ves a alguien que tiene necesidad y no lo ayudas, la bendición llegará a los que me rodean.
a través de mí. Cuando soy alguien así, alguien que cree, que conoce la palabra, que cree en la palabra, que pone en práctica la palabra. En ese sentido se vuelve muy ejemplar. Yo pondría a los dos: a Natanael como el verdadero israelita, en el cual no había engaño, el cual tenía una verdad completa, el cual reconoce a Jesús como su Salvador. Que eso es lo que sucede. La gente ven a la iglesia, sí, pero hasta que no cumpla mis demandas. No cumplió ninguna demanda. ¿Qué le pidió Natanael? Nada. ¿Qué obtuvo Natanael? Ese día llegó a su casa y encontró al Salvador. ¿Y qué te dio? Como decir, oye, me topé a Carlos Slim. ¿Y qué le pediste? No, mínimo, algo lo conocí y algo le aprendí, ¿no? Sabe hacer negocios el hombre. Así, bueno, me acerqué al Señor y lo conocí, y mi corazón, mi vida ha sido transformada. Es el único mediador. Vaya que sí tiene un gran importancia. Ahí se los dejo a su consideración. Gracias. Interesante. Natanael se acerca al Señor y lo conoce, lo reconoce y lo proclama. Los sacerdotes no se acercan a Jesús, no lo conocen y lo niegan. Y aparte, y luego hasta lo apedrearon. Y ambos conocían, como tú dices, Jonathan, ambos conocían la escritura. Pues los otros, como no la van a conocer, tenían hasta mejor información. Sin embargo, bonito. ¿Qué? ¿Por qué? Y Moisés habló de la venida de Cristo 600 años antes. No, Moisés habló mil años. Mil y pico. Mil años atrás. Sí. Antes de que hace oración por Gracias, buen Dios, por este día. Gracias, Padre Santo, por la familia, por nuestro hogar, por nuestra casa, Señor, por el trabajo. Gracias, Padre Santo, por estos alimentos, Señor. Pedimos tu bendición y te pedimos, Señor, por aquel que no tiene, Padre Santo, y que tú le proveas lo necesario. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén.